Hola, en esta grabación vamos a resolver un problema de flujo viscoso unidireccional. Entonces tenemos aquí este sistema son dos cinturones que arrastran el fluido. El fluido se encuentra en esta zona, aquí en medio. Vamos a marcarlo por aquí. Quizá mejor no porque hay demasiadas cosas. El fluido se encuentra en la zona esta entre los dos cinturones y estas paredes móviles. Esta pared se mueve a velocidad 2v hacia arriba y la pared derecha se mueve hacia abajo con velocidad v. La gravedad la vamos a marcar aquí con amarillo porque la gravedad va hacia abajo, que va a ser muy importante en estos problemas. El fluido, por lo tanto, su tendencia natural será ir hacia abajo entre las dos cinturones. Entonces el primer paso que hacemos para resolver estos problemas es el de poner los ejes. Y es importante que sepáis que el eje X está reservado para la dirección de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a dibujar aquí. El eje X, como hemos dicho, está reservado para la dirección de movimiento, así. Y el eje Y perpendicular. Vale, el segundo paso es tenemos que tachar términos en la ecuación. En ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, tachamos el término de transitorio porque no hay ninguna variable que dependa del tiempo. Y tachamos el término del eje Z porque no hay ninguna variable que dependa del eje Z. El eje Z sería perpendicular al papel. Por tanto, la ecuación que nos queda es 0 igual a menos parcial del gradiente de la presión motriz más mu por la derivada segunda de u con respecto a I dos veces. Bueno, el siguiente paso, el paso 3, es la presión motriz. Que lo tenemos aquí. La presión motriz es esta parte de aquí, esta ecuación de aquí, que es la ecuación general. Entonces la presión motriz, como sabéis, está formada por la presión estática, que es P minúscula, la presión motriz es P mayúscula. El primer término que tenemos es el término gravitatorio, esta es la aceleración de la gravedad, el vector gravedad. El siguiente término que tenemos es la aceleración del sistema de referencia no inercial, vamos a poner por aquí, en otro color para no enmarañar esto. Esto va a ser aceleración sistema de referencia no inercial. Y por último tenemos esta omega, que es la velocidad de giro, velocidad angular constante de giro que tendríamos si esto estuviera rotando. ¿De acuerdo? En nuestro caso no tenemos ninguno de estos dos términos, luego los tachamos estos dos y nos queda solamente que la presión motriz va a ser la presión estática menos el término gravitatorio. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir G en nuestro sistema de referencia, que como veis la gravedad va hacia abajo según el eje X, por lo tanto será menos G. Menos G, 0, 0. El vector de posición R siempre va a ser X y Z, y por lo tanto G por R va a ser simplemente menos Gx. Bien. Ya tenemos hecho este término de aquí. Y ya podemos escribir la presión motriz, por lo tanto. La presión motriz, fijaros que nos ha salido un menos aquí. Al hacer G por R nos ha salido un menos. Y este menos se va a compensar con este de aquí. Con lo cual al final la presión motriz nos sale igual a la presión estática más rho Gx. Vale, lo que nos interesa ahora no es tanto la presión motriz, sino su gradiente, porque si os fijáis en la ecuación, lo que aparece aquí no es la presión motriz, sino el gradiente de presión motriz. Luego tenemos que calcular ahora es el gradiente de presión motriz, que es el punto 4. Para calcular el gradiente de presión motriz, nos daremos cuenta rápidamente que a su vez es el gradiente de presión estática, y aquí nos queda una parte muy sencilla, porque aquí rho g, derivar aquí,
Al derivar respecto de x se nos va la x y nos queda simplemente rho g. Entonces, el gradiente de presión motriz nos damos cuenta que en el fondo depende del gradiente de presión estática. Y para calcular el gradiente de presión estática tenemos dos caminos. Uno es, el más fácil, es decir, presión 1.2 menos presión 1.1 partido por la distancia, el delta de x, vamos a decir, o bien si podemos hacerlo matemáticamente. Es decir, si conocemos P igual a función de x. Nuestro caso, claramente, no es este nuestro caso, que conocemos la variación de P con x, sino que nuestro caso va a ser este. Conocemos la presión en un punto final, en un punto inicial, y conocemos la... en particular, en nuestro ejemplo, nos decían que la presión a la entrada y a la salida es la misma. Por lo tanto, no hay gradiente de presión motriz. Entonces lo ponemos aquí. P1 es igual a P2. Entonces implica que el gradiente de presión motriz es 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora ya podemos llevar esto a nuestra ecuación. Y nuestra ecuación nos dice, os recuerdo que teníamos aquí un 0, 0 igual a menos 0 igual a menos el gradiente de presión motriz más mu por esto. Entonces, el gradiente de presión motriz solamente lo tenemos aquí calculado. Se ve aquí que el gradiente de presión motriz es simplemente rho g, porque esta parte del gradiente de presión estática es 0. Por lo tanto, nos queda que 0 es igual a menos rho g. Este menos de aquí viene de antes. Este menos viene de antes. Y más mu por derivada segunda de u con respecto de i dos veces. Bueno, pues ya tenemos la ecuación. Ahora tenemos que poner condiciones de contorno. Al ser una ecuación diferencial en segundo orden, necesitamos dos condiciones de contorno. Entonces vamos a, en el punto 5, es condiciones de contorno. Nosotros normalmente utilizamos las letras CC para referirnos a condiciones de contorno. Entonces tenemos tres tipos de condiciones de contorno que las vamos a revisar aquí. En primer lugar, se aplica la condición de no deslizamiento en paredes. ¿Qué dice esto? Que la velocidad del fluido en la pared es igual a la velocidad de la pared. Por ejemplo, pues si la pared está quieta, pues la velocidad del fluido será 0, si la pared se mueve será la velocidad de la pared. Otra posible condición de contorno que tenemos es la de condición de superficie libre. Y en este caso, esto es con la superficie libre, ya sabéis que es la interfase aire-agua. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos aquí es que parcial de u con respecto de i es igual a 0. Entonces, y la tercera condición que vamos a utilizar con mucha frecuencia, con cierta frecuencia, es la condición de en el centro de un perfil parabólico, tenemos un máximo, hay un máximo de la velocidad, por lo tanto también diremos que parcial de u con respecto de r sería 0. Entonces vamos a dibujar aquí cómo sería la velocidad. La velocidad, si esto es una tubería y tenemos un perfil parabólico, y vamos a dibujar aquí los ejes con otro color. Este sería el eje Z y este sería el eje R. Pues entonces, en este punto que va a marcar aquí en azul, en este punto que lo voy a llamar, bueno, de hecho este punto es R igual a 0. Entonces, nosotros diríamos que la condición de contorno aquí en este caso sería parcial de u con respecto de R en R igual a 0, valdría 0 porque aquí, si os dais cuenta, tenemos un máximo de la velocidad.
¿De acuerdo? Y estas serían las tres condiciones de contorno, que las voy a marcar en amarillo para que la tengáis. Velocidad del fluido igual a velocidad del fluido en la pared igual a la velocidad de la pared. Derivada de u respecto de igual a 0 en superficie libre. Vamos a marcar aquí esto. Condición de no deslizamiento, condición de superficie libre y el máximo de la velocidad que tendremos esta condición de contorno. Bueno, pues ahora vamos a explicar cómo se deriva la ecuación diferencial esta anterior. Retrocedemos un momento. Tenemos aquí la ecuación y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que la u solamente depende de y, no depende de otra variable, no depende del tiempo. Hemos dicho que no depende del tiempo y no depende de z. Por lo tanto, estas derivadas parciales las podemos convertir en derivadas totales. Y lo que vamos a hacer es pasar este término al otro lado. Entonces lo que tenemos ya es... vamos a ponerlo por aquí. Un segundo. Tenemos ρg igual a mu por, y ya lo pongo como derivadas totales, derivada segunda de u con respecto de i dos veces. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer ahora es pasar la viscosidad aquí, con lo cual tendré ρg partido por mu igual a, y la derivada segunda la voy a escribir de la siguiente forma, derivada con respecto de i por la derivada de u respecto de i. ¿De acuerdo? Lo que he hecho ha sido, aquí tengo una derivada segunda, la derivada segunda es la derivada respecto de i de la derivada de u respecto de i. No he hecho nada, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es pasamos este diferencial de i a este lado y nos queda ρg partido por mu por diferencial de i igual a diferencial de derivada de u respecto de i. Entonces ahora hacemos una cosa que es, lo voy a poner en otro color para que se distinga, que es que integramos ambos lados. Entonces aquí la integral del diferencial es lo mismo que lo que tenemos aquí, porque la integral y diferencial son operadores inversos, luego la integral del diferencial es el propio contenido, el propio integrando. Y aquí lo que tenemos es una integral normal de diferencial de i. Entonces vamos resolviendo aquí y ponemos voy a utilizar color rojo. Tenemos ρg mu, ya hemos hecho la integral, nos sale una primera constante de integración y aquí hemos dicho que la integral del diferencial es lo de aquí, por lo tanto aquí nos sale la propia derivada de u respecto de i. Y ahora volvemos a hacer la operación de antes, es decir, volvemos a coger este diferencial de aquí y lo pasamos al otro lado. Y entonces nos quedaría ρg mu por i más c1, todo ya multiplicado por diferencial de i, igual a diferencial de u. Y aquí ya volvemos a hacer la operación de antes. Integramos ambos lados y aquí se ve claramente que la integral del diferencial va a ser la propia u, con lo cual ya habremos sido capaces de despejar la u. Entonces vamos a ello, hacemos esta integral y entonces nos queda ρg mu i cuadrado medios más c1 por i más c2 igual a u. Por lo tanto, ya hemos resuelto, si os dais cuenta, ya tenemos despejada la velocidad u, que es lo que buscábamos en este problema. Lo que nos falta hacer ahora es obtener el valor de C1 y de C2. Y para ello lo que tenemos que hacer es escribir las condiciones de contorno que se nos ha olvidado ponerlas en el paso anterior. Condición de contorno 1. Pues vamos a ver si tenemos paredes, si tenemos superficies libres, si tenemos máximos en el perfil de la velocidad. Vamos a retroceder hacia atrás para el dibujo. Y nos fijamos que en i igual a 0 tenemos una pared que se mueve con velocidad 2v en la dirección del eje x. Por lo tanto, en i igual a 0, tenemos la condición de contorno de que la velocidad vale 2v. Y en cambio, en la otra pared, en i igual a h, que es este punto, este es igual a h, tenemos que la velocidad vale menos v. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por el otro lado. I igual a h, la velocidad vale menos v.
Bueno, pues si ahora trabajáis un poco vosotros esto y hacéis un poco de cálculos, os daréis cuenta de que sale lo siguiente, os saldrán las constantes. Simplemente lo que toca ahora hacer es sustituir esta igual a 0. Por ejemplo, voy a hacerlo con este caso de aquí. Sustituyo en esta ecuación la y la sustituyo por 0 aquí y aquí. Entonces, si os dais cuenta, aquí voy a poner condición de contorno 2. Entonces, condición de contorno 1, me queda la ecuación, me queda C2 igual a 2V. ¿De acuerdo? Y la condición de contorno 2 la podéis hacer vosotros tranquilamente y os va a salir C1 es igual a menos 3V por menos rho G mu partido por H cuadrado medios por 1 partido por H. Bien, pues ya tenemos C1 y C2. Tenemos C1 y C2, ya podemos insertar aquí C1 y C2 y ya nos saldrá la solución, que lo vamos a contar aquí. La solución, voy a ver si me sale un poco mejor con un trazo más finito. La solución que nos queda es que la velocidad respecto de i es igual a rho g mu por i cuadrado medios menos 3v más rho g mu por h cuadrado medios por i partido por h más 2v. Esta es la solución final y con esto pues hemos terminado el problema.